Voces CSIC Balears, el podcast que te trae las últimas novedades en ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en les Illes Balears. Bienvenidos, soy Adrián García, técnico de comunicación y divulgación en el IFISC, el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos. Y yo soy Ana Núñez, técnica de comunicación de la representación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en las Illes Balears. Y hoy os traemos el 23º episodio de nuestro podcast Voces CSIC Balears, un espacio en el que queremos presentarte las voces de nuestros investigadores e investigadoras y en el que tú también tendrás mucho que decir. Saludamos a nuestra científica de hoy, Rebeca Álvarez. Rebeca es ingeniera técnica por la Universidad de Oviedo e ingeniera en geodesia y cartografía por la Universidad de Alcalá. Actualmente, Rebeca es titulada superior de actividades técnicas y profesionales en Instituto Geológico y Minero de España. Bienvenida, Rebeca, un placer tenerte en nuestro podcast. Hola, encantada Ana y Adrián de estar con vosotros. Algunos de tus estudios están centrados en acuíferos carbonatados kársticos. En el contexto de las Islas Baleares, ¿en qué se caracterizan estos acuíferos? ¿Dónde podemos encontrarlos y, más importante, se pueden visitar? Bueno, como técnica contratada en el Instituto Geológico y Minero, puedo deciros que los acuíferos kársticos son medios geológicos por los que circula agua y que están desarrollados en rocas carbonatadas y kársticas. En Baleares podemos encontrarlos por toda la isla. Sin embargo, se pueden visitar en las cuevas de Mallorca como el Drac, Campanent o Artag. Un dato curioso es que el agua que contienen estos acuíferos permitiría llenar varias veces los embalses españoles. Entonces es un dato de un recurso disponible muy interesante. Estos acuíferos también se ven afectados por el cambio climático. ¿Cuál es el estado actual de los acuíferos y qué problemas tienen a causa del cambio climático? El estado de un acuífero se define por la calidad y la cantidad de agua disponible. Entonces, el estado de los acuíferos es variable. Hay algunos que están en buenas condiciones hidrogeológicas y otros donde el agua está en condiciones de calidad bastante mejorables. Los problemas de calidad y cantidad debido al cambio climático, pues que da lugar a sequías, causa déficit hídrico debido a la sobreexplotación y al descenso de reservas hídricas y el deterioro del agua subterránea. Esto conlleva que, además, cerca de las costas se salinicen y se puedan contaminar también por actividades antrópicas, como la agricultura o la ganadería. Uno de los ejemplos más cercanos que tenemos son los acuíferos mallorquines. En el contexto del cambio climático, el panel intergubernamental del cambio climático, el IPCC, indica que el nivel medio del mar ascenderá en las próximas décadas. Este ascenso causará que la cuña de agua salada en los acuíferos se acentúe, aumentando el deterioro de agua dulce. Y cuando esto ocurra, la salinización aumenta, lo que causa problemas de agua dulce disponible, lo que conllevará la necesidad de desaladoras, de problemas de electricidad, ese tipo de problemas. Relacionado con la línea anterior, existe una relación entre los acuíferos costeros y la actual delimitación del dominio público marítimo terrestre. Para quien no sepa sobre este concepto, ¿podrías explicarnos qué es este dominio público marítimo terrestre y por qué es relevante que la sociedad lo conozca? El dominio público marítimo terrestre se define en la Ley de Costas y es el conjunto de bienes de dominio público formado por el mar territorial, las aguas interiores, los recursos naturales de la zona económica exclusiva y de la plataforma continental, así como de las playas y las costas hasta el alcance de los mayores temporales conocidos. Por tanto, se trata de una franja de terreno de especial protección ¿para qué? Para proteger los ecosistemas presentes en este litoral y los recursos. Está protegido por esta ley. Es relevante que la sociedad lo conozca para protegerlo, porque es un sistema dinámico que lo que quiere decir es que varía temporalmente, no es fijo. Es decir, la costa, con el cambio climático, la línea de costa podría avanzar y esto conllevaría la modificación de la delimitación, ¿no? Entonces no podemos construir hoteles a pie de playa si la línea de costa va a avanzar y va a contaminar eso. El turismo que tenga esos hoteles contaminarán o cambiará la disponibilidad del recurso hídrico y
y también afectará a los ecosistemas presentes. Además, todo lo que has explicado anteriormente se ven afectados por el cambio climático. ¿Cuál es el impacto que produce este cambio climático en las costas? ¿Y qué se hace para evaluar su impacto? Relacionado con lo anterior, principalmente el aumento del nivel del mar conllevará el avance de la línea de costa hacia el interior, lo que causa cambios pues, en la disponibilidad de terreno, también en los cambios en temperatura del agua, lo que afecta a los ecosistemas presentes, llegando incluso a mermar la población. Y también relacionado, como ya hemos recalcado, este avance salinizará los acuíferos, entonces mermará la calidad de nuevo del agua disponible de los acuíferos. Otro de tus estudios se centra en los riesgos geológicos que puede haber en zonas urbanas. ¿Qué riesgos son estos? ¿Debemos estar preocupados? ¿Y cuáles son los elementos más relevantes en ellos, en estos riesgos? Los riesgos geológicos son consustanciales al planeta y los asentamientos urbanos. Es decir, muchas ciudades están en zonas de alto riesgo, como puede ser Japón con los terremotos o Canarias con los volcanes. También en Sudamérica hay avenidas e inundaciones. En el contexto de la isla de Mallorca hay pocos terremotos y tsunamis, pero sí es verdad que hay un número importante de desprendimientos, sobre todo en la sierra, y de deslizamientos en la serra, y algún evento de avenidas torrenciales e inundaciones. El riesgo existe, pero si se estudia y se gestiona, no hay por qué estar preocupado. Al parecer, desde hace poco se tiene constancia de un nuevo término, que es subesfera. ¿Qué es este término? La definición y el estudio de este concepto lo conocí cuando empecé a trabajar aquí, hace 1 año y medio casi. Pedro y Juanjo han estado trabajando varios años, esto no es algo de ahora, esto lleva mucho tiempo en el horno. Es un nuevo subsistema que han pensado y que está relacionado con que dentro de los 5 sistemas que existen, que son la hidrosfera, la litosfera, la atmósfera, la criosfera y la biosfera, podemos definir uno nuevo. Es decir, este término de subesfera se debe a que tiene 2 características principales, la subesfera. Es decir, la modificación de la subesfera modifica el resto de sistemas ambientales terrestres. Si se modifica la subesfera, todo cambia. Y existe una interrelación en equilibrio de todos estos sistemas. Entonces, ¿qué es la subesfera? Es un sistema ambiental terrestre formado por una delgada capa de la corteza terrestre con dimensiones irregulares, pero con características únicas, que lo hacen distinto a los demás subsistemas terrestres. Tiene condiciones de vida y un sistema ambiental propio, con atmósfera y vida. Esto causa que su alteración afecte a otros sistemas, modificando los ciclos vitales como el agua o el carbono. La vida en este sistema es extrema y muy particular. No hay luz, hay poca disponibilidad de comida y los ecosistemas son muy especiales. Tiene muchos microorganismos, sin embargo, la vida de macroorganismo es poca. Desde hace unos años se está luchando activamente para visibilizar el trabajo de las mujeres en ciencia. ¿Crees que se ha mejorado en este aspecto? Pues indudablemente es cierto que se está luchando, como bien dices, frente a las viejas costumbres de relegar a la mujer a otros campos laborales. De hecho, estas visibilizarían que nos arrojan ejemplos como demuestra la gran labor de las féminas en este campo. Por ejemplo, desde Marie Curie a nuestra presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, o la directora del Centro Nacional de IGME, Ana María Alonso. Esto nos indica que la lucha avanza. Yo personalmente, en mi vida laboral, nunca he sentido discriminación. Como estudiante sí, fuerte discriminación en la Universidad de Oviedo por parte de algún profesor, porque hice ingeniero técnico en topografía al principio, en la parte de prácticas sí es verdad. Pero laboralmente nunca, ni en Madrid, nunca he sentido discriminación alguna. He tenido jefas muy buenas y muy valoradas, y tengo. La directora del IGME sigue siendo una mujer y la presidenta del CSIC también. Y también he tenido jefes
que han sido un apoyo indiscutible para mí. Desde que hice mi máster y trabajaba en investigación en el Departamento de Matemáticas de Alcalá, hasta ser jefa de cartografía en Bogotá, que es un país en el que hay bastante brecha entre hombres y mujeres, pero yo nunca sentí discriminación alguna, y aquí en Baleares, por supuesto, tampoco. Acabo de tener un hijo, el trato es impresionante. Y, sin embargo, el techo de cristal aún sigue ahí para el conjunto de la sociedad. Es verdad que hay poca mujer en cargos directivos, pero estoy segura de que esto cambiará, y las cosas, como mujer de ciencia, sé que las mujeres trabajan para lograr renombre a través de sus resultados y su buen trabajo. Y lo bien hecho, bien parece, por lo que creo que esto no durará y que hay que animarse todas las mujeres a luchar por el trabajo en ciencia, las que lo deseen, por supuesto. Acabamos con la pregunta clásica de nuestro podcast. Imagina que te dan una buena suma de dinero para que montes el proyecto de investigación que tú quieras, sin que el presupuesto sea un problema. ¿Cómo sería? Bueno, pues sería un proyecto basado en 3 particularidades. La primera, que sea un proyecto que disminuya la brecha entre el primer mundo y el tercer mundo en cuanto a recursos. Es decir, que a nadie le falte el agua, que a nadie le falte las necesidades de vida. Entonces, habría que estudiar los recursos naturales, destacando los geológicos, que no son renovables, es decir, que se acaban y que afecta a toda la población mundial. En segundo lugar, sería cómo distribuir estos recursos para que este agua llegue a todo el mundo, y este bien fundamental, o cómo conseguir que todos accedan a él. Y en tercer lugar, que sea un proyecto multidisciplinar y con un equipo de personas comprometidas con la ciencia y la humanidad. Pues si te parece, Rebeca, lo dejaremos aquí. Un placer tenerte con nuestros micrófonos y que nos cuentes lo que haces aquí. Es muy interesante. Nada, Adrián, el placer es mío. Ana, encantada de conoceros. Hoy hemos aprendido qué son los acuíferos kársticos y dónde podemos encontrarlos en las Baleares. Además, hemos conocido a qué riesgos geológicos nos enfrentamos en las islas y cómo podemos estar, dentro de lo que cabe, un poco más preparados frente a ellos. Os recordamos que la ciencia que se hace desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en las Illes Baleares no para nunca. Nos seguimos escuchando. Mientras tanto, podéis seguir nuestras novedades en @CSICBaleares en Twitter, Instagram y Facebook. Nos vamos, mientras la ciencia con la vida seguirá abriéndose camino. Voces CSIC Baleares, el podcast que te trae las últimas novedades en ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en les Illes Baleares.